Galáctica, Radio y TV Digital. En noticias locales e internacionales, y vamos a establecer un contacto con un querido amigo en los Estados Unidos. Flavio Dumaine, ¿cómo estás? ¿Me recepcionás bien? Sí, ¿cómo estás, Pedro? Bien, Perfecto. bien, Flavio. Gracias Muy por atendernos. Y bueno, me encantaría un poco conocer lo que está pasando justamente en estas horas cuando hay una elección realmente definitoria en los Estados Unidos, cómo está la situación y también un poco conocer cómo estás analizando vos como un latinoamericano desde el punto de vista de lo que acontece justamente en estas horas allí en las elecciones definitorias de los Estados Unidos. Bueno, nada, yo ya te hago una mini introducción. Hace ya 20 años que vivo en Estados Unidos. Sí. Tengo ya mi ciudadanía, o sea que es la segunda vez que voto. Claro. Entonces, más o menos está. Primero que tendríamos que explicar un poquito, me parece, es cómo es el voto en Estados Unidos, ¿no? Claro. El voto en Estados Unidos hay dos maneras de votar, o presencialmente o por correo. Para que tengamos una idea, el voto por correo existe de hace más de 100 años, empezó con la Guerra Civil. O sea, claro. Tiene mucho más de 100 años y es una de las maneras de votar, ¿no? Después cada estado regula tanto el voto presencial como el que es por correo de distintas maneras, y también cómo se va a contar el voto también está regulado por cada estado. Claro. Entonces acá nos encontramos que el voto por correo en muchos de los estados, en la Florida, en muchos, tiene dos maneras. Uno es que te llega el ballot, porque vos tenés que inscribirte para votar, entonces te llega el ballot a tu casa, lo llenás, lo metés en un sobre y lo mandás por correo. O, cosa que se hizo mucho en estas elecciones porque había mucha desconfianza por el correo, porque bueno, habían sacado cantidades de urnas para que la gente no pudiera mandar su voto y muchas cosas así. Existía en la Florida, por ejemplo, vos podías ir presencialmente a cualquier lugar de voto y había urnas que directamente dejabas tu voto ahí y ya entraba, no necesitaba pasar por el correo como si fuese la estampilla, mandarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba saltando y asegurando que tu voto llegaba a buen puerto. La otra manera es presencial. El voto presencial también depende de cada estado. En muchos estados empezó una semana antes, en otros 15 días antes, en otros 20. Claro. Y bueno, es lo que se llama early voting. Exacto. Entonces vos ibas una semana antes a votar. De hecho, yo el tercer día que abrieron la votación he ido a hacer mi voto presencial porque no confiaba mucho en el correo, etcétera, y quería asegurarme que mi voto estaba. Claro. En otros estados, como que es importante esto, como Pensilvania, existió solamente el voto por correo y el presencial el día de las elecciones, el día del cierre de las elecciones, o sea, el 3 de noviembre. Por eso en Pensilvania vemos cómo la fluctuación fue muy grande, porque entre otras cosas también el voto del correo no se empezó a contar en el estado de Pensilvania hasta no terminar las elecciones, el horario de elecciones. Ahí está la cosa, sí. Entonces, en el voto presencial hubo un 15% a favor de los republicanos, que después con el voto del correo se fue dando vuelta y todavía se sigue dando vuelta. O sea, ayer teníamos que Trump estaba a 10.000 votos o 20.000 votos arriba, y en este momento la diferencia es a favor de Biden por 12.000 votos. Claro, y todavía falta un 5% de votos contar. ¿Qué sucede? Que los votos que están contando son los votos de ciudades como Filadelfia y ciudades más cosmopolitas, que normalmente siguen mucho más a Biden. Más educadas, un montón de cosas que bueno hacen que Biden en este momento esté dando vuelta a las elecciones en muchos estados por el voto por correo. Ahora, una cosa importante, toda esta introducción fue porque hoy, por ejemplo, escuché a Diego Leuco decir que cuando ayer en el discurso 8:30 de la noche de Trump, muchos medios lo sacaron del aire y lo censuraron. Yo creo que hay dos por denunciar fraude. Creo que hay tres conceptos que están erróneos en esa frase. Claro, o sea, porque viste que lo que pasa que a veces los medios, lo que pasa es que a veces los medios regionales operan de manera mercenaria para tergiversar la información, y la Argentina, o sea, es un especialista en esas cosas, ¿no? Fundamentalmente teniendo algunos comunicadores sociales que hacen de las suyas, ¿no?
Claro, aparte, bueno, digamos que los medios son dueños de lo que quieren transmitir o Claro, no exacto. en cualquier lugar del mundo, y sobre todo que no es una cadena nacional. O sea, Ujú. el tipo va a hacer un discurso y uno decide, vamos a pasar el discurso de Trump porque es muy importante. Claro, Ahora, en la primera frase de Trump sí. dice una gran mentira. A ver. Lo que dice Trump básicamente dice que él con el voto legal era el ganador, pero como están contando votos ilegales, Ajá, está por perder. ¿Qué ajá. pasa? Entonces lo sacan del aire porque el voto es legal. Todo el voto, hasta el último voto del correo, Sí. es legal contarlo. Él considera que una vez que terminó el horario de voto, el día del voto, no hay que contar más votos. Que Ajá, igual de cualquier manera hubiese perdido, ¿no? Porque iba perdiendo en Nevada, Arizona, o sea que tenía claro. 270 justos Ujú, Biden y le ganaba. Pero de esta manera es posible que pierda por muchos más ujú. que 270 electores. Por Puede llegar eso, a por ser eso él también, Flavio, se más de adelanta de alguna manera a hacer la denuncia justamente sobre un posible fraude, ¿no? Bueno, sí, pero por eso te digo, ahí hay un segundo tema, pero en el Sí, momento que lo cortan, no es que está denunciando fraude, es que él está diciendo sí. que va a perder porque están contando votos ilegales, Ajá. y eso no es así, porque el Ujú. voto es legal, incluso yo en el momento que lo cortan pasé a CNN, Sí. que seguían, y Ajá. cuando termina en CNN, justamente un periodista que está ahora, que fue presidenciable dentro de los republicanos, explica perfecto que lo que está diciendo es una barbaridad, porque está mal Claro. informando Ujú. y recordemos que Trump empezó a decir mucho antes que había que salir con armas a la calle si perdía, más o menos, ¿no? Entonces, Ujú. la decisión me parece correcta de cortarlo y explicar por qué está diciendo una Ajá. barbaridad desde el punto de vista jurídico y constitucional. Entonces, lo que pasa es eso, no hay una censura, sino una explicación de una falacia que está diciendo al aire Ujú. y siendo el presidente. Entonces, bueno, es como corregir al presidente, que sería bueno que en todo el mundo se hiciera, ¿no? Cuando Claro. el presidente dice una barbaridad Ujú. anticonstitucional, creo que todos los medios tendrían que salir a marcarlo en vez de apoyarlo. Claro, sin embargo pasa a veces No todo lo contrario, no esto es que vos nada estás nuevo en el mundo. explicando. Sí, claro, claro. Ahora, ¿y cómo estás visualizando vos que estás allí justamente en el escenario en los Estados Unidos cuando faltan un par de horas tal vez como para ver cómo se resuelve esta situación que es realmente de alguna manera escandalosa en algún aspecto porque no se está tomando una definición y se están chicaneando de un lado y de otro, ¿no? Raro en los Estados Bueno, Unidos que acontezca yo esto. creo que, bueno, no sé si chicaneando, o sea, o sea, creo que los demócratas están siendo muy claros, dice, hasta el Ajá, último voto cuenta y sí, hay que contar los votos ajá, y decir, pensá que en los estados, o sea, para ganar Biden no necesita ni Pensilvania ni Georgia, ujú, pero podemos decir que necesita Nevada y Arizona. Con ajá, Nevada y Arizona ya ganaba. claro, Y en esos dos estados está por encima por un 2%, más de un 1%. sí, Si en algún estado estuviese por debajo del 0,5, esos votos deberían ser recontados, o sea, contados nuevamente. Cosa que ajá, puede llegar a suceder en Filadelfia y en Georgia. sí, ujú, Pero como está la cosa en este momento, aparente no necesita, digamos, de esos dos estados para ganar. ajá, Entonces, al final del día es saber si pierde por goleada o si pierde ahí ahí nomás, claro, con sobre poca la hora, ¿no? diferencia, claro, ujú, Entonces, un poquito, digo, creo que los demócratas en ese aspecto se están portando muy democráticamente, diciendo hasta el ajá, último voto cuenta, claro, no salgamos a decir nada, esperamos que ujú, cuando digan el último voto podamos festejar y decir que Biden es el nuevo presidente. claro. Es bastante reñida por Mientras lo que se ve esta Trump elección, quería parar el conteo un sí, día antes diciendo que ya había ganado, ¿no? claro, Entonces ujú, digo, es un poco, esto creo que nosotros en Latinoamérica ya lo ya lo conocemos conocemos, y sí, sabemos ujú, la prepotencia y el espíritu democrático de algunos y el espíritu antidemocrático de otros. claro, claro, Lamentablemente eso sí está pasando después de siglos y siglos en este país, ¿no? ajá. Con una figura Un tema raro, ¿no? política, Claro, claro, claro. ujú, El populismo llegó
a Estados Unidos, al digamos, norte. junto a Trump. Cosa rara, ¿no? ¿Y cómo estás notando, digamos, el latino que ejerce realmente de alguna manera, un efecto decisorio, tal vez en estos tiempos en los Estados Unidos? ¿Cómo está parado justamente el ciudadano latinoamericano que de alguna manera ya se pudo insertar dentro de la comunidad estadounidense, pero que tiene algún tipo de resquemor, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que dividir también mucho regionalmente, ¿no? Porque el latino Claro, que está en la Florida no es el mismo latino que está en el oeste, por decir algo, ni en Los Ángeles, ni en claro. Texas, ni Ujú. en Arizona, ni en Nevada, por ejemplo, ¿no? Ajá, O Nuevo México. sí. Eh, y el latino es muy raro, la verdad que lo que voy a decir no es nada científico, es más Ajá, emocional que científico, seguramente. sí. Pero el latino de la Florida, por ejemplo, que vienen de populismos y cosas, y que se deja mentir por un populista, termina votando al populista. Y eso es muy Ujú. raro, porque todos lo conocemos, o sea, Claro. vienen de no creerle a Maduro porque que le hablaba el Sí, pajarito de Chávez y sí. votan a Trump que te dice cualquier barbaridad. Entonces, Ajá. en ese aspecto yo digo es muy raro, ¿no? O sea, creo que hay un tema. Después, nada, eh, hay que verlo. En el oeste, en cambio, la masa latina es Sí, mucho más mexicana, claro, claro. que, Ujú. que va en otra situación y encima que Trump lo defenestró Claro, muchísimo durante y le mucho quiso tiempo, hacer sí. un muro Sí. Ujú. y puso niños en jaulas y familias separadas Qué sin bárbaro. siquiera Ujú. sacar los datos para volverlas a unir. Ujú. Entonces hay digamos, un antitrampismo Ujú. bastante mucho más Más fuerte, claro, más marcado notable, sí. en el oeste que en el este, ¿no? Ajá, claro. Y eso ayuda. Por eso cuando hablamos de latinos acá en Estados Unidos Está muy es muy dividido. distinto, Sí, es muy sí, regional, claro. porque incluso en Orlando el latino es más dominicano, puertorriqueño, que en Florida es más cubano, Ujú. venezolano, colombiano, Ujú. argentino, qué sé Claro, yo. claro. Sí, varía muchísimo de una zona a Vas a otra. Washington y hay Sí, un montón de hondureños claro. y entonces Ujú. cada región tiene distintos. Cuando se habla de latino es muy difícil. Lo que sí es una comunidad muy grande, son más de 40 millones Es de mucho, claro. latinos en Estados Claro. Unidos, Ujú. Claro. ¿no? Entonces, ¿cuántos votan? No sabemos. Ujú. Pero bueno, también hay ya vamos por la tercera generación de latinos y seguramente muchos de ellos votan. Hay Seguro. casos muy particulares, por ejemplo Ajá. Georgia, Sí, que se acaba de dar vuelta con los votos. En Georgia, sí. que es un estado básicamente republicano y que ganó por 5 puntos las últimas elecciones Trump, Ajá. eh, hay 5 millones nuevos de votantes. A la pucha. Ujú. Y lo bueno es decir que hay 5 millones nuevos de votantes, Sí. porque si decimos eso en Argentina, decís, ah, bueno, son los chicos que crecieron. Ujú. No, en Estados Unidos te tenés que registrar para votar. Ajá. Esos 5 millones nuevos de votantes pueden ser gente que tiene 50 años y es la primera vez que vota en Mira este vos. país. Ajá. Entonces, todo el movimiento de persecución a los African Americans en Estados Unidos Sí. también movió mucho Claro. Ujú. las ganas de votar para Ujú. parar un poquito todo este Toda esa populismo que movida, estaba claro. ejerciendo Trump. Ajá. Entonces, ahí es donde vemos que se da vuelta. Y esa gente también, que Trump no cuidó a la gente ni siquiera por el coronavirus, nunca te dijo ponete una máscara si salís, te dijo que tomes cloro, Ajá. cosas Sí. loquísimas, Sí. idiotas Ajá. y mal sentidas. Todo eso influyó en toda esa gente que se anotó para votar Ujú. y que realmente muchos se anotaron para votar en contra Seguro, sí, de sí. Trump, que Ujú. eso es lo que se está Ujú. viendo y por Claro. eso se están dando vueltas los votos Ahí por está, claro. correo, porque esa gente Va a ejercer un peso también dijo, notable eso que vos planteás, ¿eh? Claramente vos lo estás detallando porque evidentemente va a ser decisorio justamente en el final de esta elección. claro, pues esa gente dijo voto, se anotó, le llegó el ballot, puso en el correo su voto y listo. Ajá. Lógicamente, porque es algo legal. Entonces esa gente quiere que su voto cuente, Ujú. que es lo que está diciendo y lo que dijo Biden ayer cuando salió, o anteayer, ya no me acuerdo, que cada voto cuenta. Y es así, o sea, hasta contar el último voto, esta elección no termina. Y Ujú. si hay que recontar
votos se recontarán. Seguro. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema fraude, Sí. ahora estamos mucho más cerca de que denuncien un fraude o no, porque la verdad la cantidad de electores puede llegar a ser una diferencia importante. Ajá. O sea, con Arizona y Nevada estaba justo en 270 electores contra 267, 68, no recuerdo Sí. bien, porque Maine hay uno que lo divide, ¿no? Ajá. Pero eso contando que Biden ganaba Georgia, Pensilvania, North Carolina y no me acuerdo, esos 3 estados. Ahora Sí. no está ganando, o sea que la diferencia de electores puede llegar a ser de 300 a 250, 240 electores. No estoy, Ajá. estoy Claro. tirando números medio de Sí, memoria, ¿no? aproximado, más o Perdón, menos, sí. pero no tengo la... Claro. Pero digo, si hay una diferencia de 300 electores a 240 electores, mucho fraude, Ujú. es muy difícil, tiene que ser muy grande. Claro. Y ni hablar el otro problema grande que tiene A Estados ver. Unidos, Sí. que no gana el presidente que tiene más votos, sino el que tiene Ujú. más Claro, electores, ahí está. y los electores están divididos de manera medio, no arbitraria, pero antigua, Ujú. ¿no? Ajá. No exactamente es un porcentaje de los habitantes del estado. Ajá. Entonces eso, en este momento, Biden está ganando por 4 millones de votos, Ujú. el voto popular, que lo Ujú. llaman acá. Sí. Ujú. Entonces, Es una digo, cifra, una el diferencia fraude es muy difícil importante. Claro. de decirlo, Ujú. y la legalidad de los votos sí es muy fácil de decirlo, porque todo el voto que llegó hasta el día de las elecciones, que también fue una trampa, Sí. contó y vale, ¿no? Ujú. ¿Cómo estás Entonces, viendo? no, Sí. Sí, me decía, perdón. sí, perdón. Sí, No. claro. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo desde el punto de vista de la conveniencia para Latinoamérica, para, digamos, el patio trasero, como le llaman justamente los estadounidenses, lo que pueda acontecer en, digamos, materia de definición de las economías regionales de varios países de Latinoamérica, incluido la Argentina, Chile, bueno, Paraguay, ni hablar de Brasil, que de alguna manera están muy expectantes en estos momentos con lo que pasa en Estados Unidos? O sea, ¿quién puede beneficiar justamente a Latinoamérica para mejorar la situación de la región justamente? ¿O Trump o Biden? ¿Cómo lo analizan ustedes allí, digamos, que se puede dar ese panorama? Bueno, voy a aclarar que no soy un especialista en el tema, pero Sí, para tener, voy digamos, a contar lo que sé. una noción de como Lo que latinoamericano, ¿no? sí, lo que sé y lo que escuché, ¿no? Sí. Básicamente. Uh-huh. Para empezar, hay un tema que Trump niega toda posibilidad de energía sustentable. Sí. Entonces quiere, digamos, con los petroleros y seguir, y todo eso tiene un impacto muy Ecológico fuerte, dentro de Estados claro. Unidos y Sí. no fuera, Uh-huh. o una mirada a Medio Oriente. Sí. Después es un socio comercial de China y de Rusia. Uh-huh. En cambio, Biden, vamos a decir que apoya todas las economías sustentables, dice que va a invertir mucho en eso. Sí. Eso ayudaría mucho a países como Argentina, que tienen un montón de minerales en este aspecto. Ajá. Biden es un tipo que durante las presidencias mientras era vicepresidente, recorrió Latinoamérica más de 10 veces seguro, 17, 20 veces creo, y que está acostumbrado a buscar esta regionalidad Sí. de Latinoamérica para que funcione el negocio, ¿no? Ajá. Yo te lo puedo decir, no puedo decir mucho más que eso. Ahora, Claro. puedo equivocarme Uh-huh. en los beneficios. La bolsa ahora está respondiendo bien porque gana Biden, Uh-huh. pero también tuvo muchos buenos momentos con Trump. Claro, ahí Entonces, está esa cuestión, no podría ¿no? definirte yo muy bien eso, porque no soy economista. Ajá. Y no, la verdad que no sé. Lo que te estoy diciendo es un poquito lo que oigo, pero no te lo puedo afirmar. Yo creo que sí, que Biden sería un poco más beneficioso en cuanto a economías regionales, porque no miraría hacia China y hacia Rusia, Claro. y miraría a otros lugares, porque lo ve más como una competencia, ¿no? Igual vos fíjate que Trump de alguna manera ejerció algún tipo de presión en los últimos tiempos contra China, viste que estuvo el tema dando vueltas de Huawei hasta último momento, y hay otras cuestiones que tal vez él intentó manejar como última alternativa, viendo que por ahí se avecinaba un contrincante difícil como Biden.
No, yo creo que es un tema un poco de amor y odio de Trump Ajá, eh, con los chinos sí, y también hacer un poquito de espectáculo por esto de que nos trajeron el virus. ajá, Nada, son discursos más populistas que reales. En el momento de hacer acuerdos comerciales, China es su principal ujú, proveedor, por decir claro, algo, ¿no? claro, ajá. Entonces, no, mucho no cambia. Ajá, esas promesas que Eh, él hacía de pronto de reflotar la industrialización de los Estados Unidos, que según sus propias palabras había afectado la industrialización de los Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿cómo queda? eh, no sabría, la verdad no sabría Ajá, decirte. Lo que sí te puedo decir que me extraña porque yo escuché ayer también en Argentina sí, una radio ajá, que dijo, pero si Trump hizo tan buena economía, ¿por qué sí, no lo quieren, no? Es una claro, pregunta así. ajá, y, Y no, y no hizo tan buena economía. ujú, Y no fue culpa del coronavirus la economía. Digo, ahí volvemos a lo mismo que todo el mundo. Miremos datos sí, y no hagamos relatos, ¿no? Porque claro, los datos económicos, agarrá cualquier dato económico presidenciable de los últimos tiempos, trabajo, de un montón de ujú, cosas, sí, y vas a ver que no tiene tantos números más positivos que, bueno, el peor fue Carter, dicen, pero claro, que él ujú. está muy cerca, Carter, ¿no? Mira vos, claro, ujú, No se acerca ni a un Reagan ujú, ni a uno de los buenos, ni a Obama, que claro, Obama, si bien tuvo muchas debilidades en cuanto al mundo laboral, sobre todo, ujú, los números lo favorecen. Entonces, por eso, cuando vemos, y te digo más, viendo los datos antes del coronavirus, tampoco eran buenos. ajá, Entonces, nada, sí logró subir un poquito el empleo en algún aspecto, y eso es muy favorable para el mundo. claro, Pero el ujú, costo de vida en Estados Unidos, yo te digo, hace 20 años que vivo y nunca vi que fuera tan alto como en estos últimos ujú. 4 o 5 años, O ¿no? sea que se sintió mucho más que en los periodos de gobiernos anteriores. Sí, el vivir Ajá, es mucho más costoso ajá, ahora y el sueldo no ha subido. De hecho, claro, es uno de los grandes problemas que tuvo en la sociedad Trump, porque claro, la gente siguió cobrando lo mismo, pero ajá. gastando mucho más. Claro, es uno de los grandes reclamos que le está haciendo el estadounidense en estos tiempos, ¿no? Y sí, claro, Ujú, porque si vos antes, si ganabas 3.000 y seguís gastando, de hecho, hay uno de los grandes reclamos es sí, el minimum wage, viste, del precio mínimo de la hora, que claro. está muy bajo en Ujú, Estados Unidos para lo que se necesita. sí, ujú, Creo que es $10 la hora, una cosa así, ajá, y es bajísimo para el momento actual. claro, Entonces, si vos pones, no sé, vamos a hablar de un sueldo X de $3.000, por decirte algo, ajá, y tenés que rentar, hace 5 años rentabas por $700 y hoy rentás por 1.000. ajá. Y se nota, claro, la diferencia, Entonces, sí. Ujú, ujú, la proporción es así en todo. ujú, Entonces, el dinero te rinde menos. seguro. Y ese es Ujú, otro gran reclamo que ujú. se le hace, ¿no? Y bueno, vamos a ver Más cómo. allá de lo Sí, social, claro. ¿Vos cuándo que es un gran calculás, problema. sí, cuándo estiman ustedes que esto se puede resolver, se puede tener una mayor claridad de la información de los votantes, de cómo van las estadísticas, Flavio? Bueno, yo deseo que sea hoy. Bueno, O sea, falta un claro. 1% Ujú, en, en Pensilvania que definiría. sí, ujú, Está mucho más lento Nevada, que va por un 90%, porque Nevada tiene ujú, un sistema de conteo de votos que es muy lento, pues si te vas a pensar, Nevada tiene una cantidad de votos sí, muy bajos ujú, en proporción a Pensilvania, y Pensilvania está terminando, y Nevada le falta un 8% todavía, ¿no? ajá, Pero digo, como te decía antes, la predicción de hace 2 días era si Biden se afirmaba en Arizona y en Nevada, ganaba. ujú, Ahora, aparte de estar muy firme en Arizona y en Nevada, sí, está en Pensilvania y en Georgia. O sea que en vez de ganar, para ser presidente necesitan 270 electores. Eso es el sí, número sí, sí, que correcto. todo el mundo maneja cuando hay una elección en Estados Unidos. No tiene que conseguir 270. Sí, Con Arizona y Nevada tenía los 270. ajá, Ahora, teniendo Pensilvania, que tiene 20 electores más, y teniendo Georgia, que tiene 15 electores más, estamos hablando de 305 electores, si no se mala claro. cuenta, Sí, sí, más o menos estás ahí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Entonces,
ya es paliza, como te decía antes. Claro. Entonces, cualquier estado que se defina en este momento, o sea, si se define Pensilvania, ya está. Ya está listo. Y le falta claro. un ciento. Ajá. Y si se define dos de cualquiera de los otros, de Georgia, Nevada o Arizona, Ujú. a favor de Biden, De también Biden. está. Claro. Ya sabes, Bueno. North Carolina no, Ujú. que tiene 16 electores, Sí. seguramente ahí sí va a mantenerlo Trump, Ujú. o sea que Trump quedará con 230, Alaska tiene 3 electores, Sí. y también falta definir, tendrá 233, Ajá. pero Biden estamos hablando a ver si tiene 270 o si tiene 300. Claro, claro. O sea que estaría O sea que, superándolo notablemente, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, Claro. ya es, yo Casi- me animo a casi decir un que hecho. seguro que ganó, Claro. Ujú. oficialmente, Ajá. no lo podemos saber y estamos todos esperando. Ajá. Bueno, Flavio, te agradezco realmente este informe, esta, digamos, evaluación que estuvimos haciendo Conversación, no fue contigo. forma. Claro, pero bueno, es una conversación y también nos diste una información clara que de pronto en la región Latinoamérica se desconoce y bien vale que vos estás allí, que estás en contacto directo con la realidad de lo que pasa, ¿no? ¿Viste? Porque uno lo ve desde otra óptica, ¿no? Como un ciudadano que realmente percibe un montón de cosas que a veces a través de algunos comunicadores sociales lo que se genera es desinformación en vez de aclarar adecuadamente las cosas como deben ser, ¿no? Bueno, te agradezco. Te mando un gigante abrazo. Estamos en contacto en cualquier momento, Flavio Dumagne. Dale un abrazo grande, Pedro. Gracias a vos, un Hablamos. gran abrazo. Flavio Dumagne, desde Miami, Estados Unidos, comentándonos un poco lo que está aconteciendo en estos momentos allí en las elecciones, definiendo quién llega a la Casa Blanca en las próximas horas. Galáctica, Radio y TV Digital.